Hola, bienvenidos. Para hoy hablemos de whisky, hablemos de licores. Vamos entonces a hacer una entrega especial el día de hoy. Vamos a revisar los datos del mercado de esta bebida, del whisky. Vamos a revisar un poco cómo se comportan las ventas, el consumo, qué está pasando con el mercado del whisky en el mundo y un poco también en nuestro país, en Colombia, en Latinoamérica, para explorar y para llegar un poco más lejos dentro de este recorrido y dentro de este mundo de los licores que estamos conociendo aquí en este canal. Vamos a iniciar este mundo de los datos, este recorrido por los datos, con ese destilado en particular, con el whisky. Lo primero que tenemos que decir es que este es un destilado que tiene el 15% del mercado global dentro del mundo de los licores, de los espirituosos, de los destilados. Es decir, estamos hablando de que de todos los espirituosos que se consumen en el mundo, el 15% es whisky. Ahora bien, ¿cuáles son las marcas que más se venden en el mundo? ¿Cuáles son las preferidas del mundo? Pues tenemos un listado de las 25 marcas más vendidas en el mundo. Es un dato que hemos extraído, que hemos obtenido en este año, el año 2020, pero que se refiere a las ventas del año 2019. Vamos a tener aquí varios datos a lo largo del video, algunos obtenidos en el 2020, otros de fuentes del 2019, otros de 2018. Tratamos de tener lo más reciente, pero no están disponibles todos los datos como quisiéramos. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a indicar aquí en este extremo el año de donde fue extraída la fuente para cada uno de los datos que vamos a señalar en este video. Entonces, a medida que vayan apareciendo los datos, igualmente pues aparecerá el año en el que fueron extraídos o el año en el que fue conseguida la fuente que nos entregó este dato. Entonces, para el caso específico de las 25 marcas más vendidas en el mundo de whisky, es un dato tomado recientemente en este año que obedece a las ventas del 2019. Vamos a mostrarlo en algunas imágenes que nos van a permitir facilitar y ubicar un poco cada una de las diferentes marcas que están en el top 25 de las más vendidas. Vamos a verlo. Aquí podemos ver entonces que en estos primeros 8, la India, los whiskies más vendidos proceden de la India. Lo podemos ver ahí entre paréntesis el país de procedencia de cada una de las diferentes marcas. El primero, McDowell's, con 276.300.000 litros. Estos datos están dados en litros vendidos. La India se mantiene en los 4 primeros lugares. Ahí lo podemos ver con el Officer Choice, con el Imperial Blue y con el Royal Stag. Los whiskies escoceses, que años antes eran el primer lugar en ventas, aparecen con una primera marca y es Johnnie Walker en el 5º lugar. 165.600.000 litros vendidos. Hasta el año 2011 los whiskies escoceses eran los primeros en ventas, pero poco a poco fueron siendo desplazados por las marcas procedentes de la India. Y esto de pronto tiene una explicación, y es que el consumo de la India es un consumo principalmente local. Entonces, teniendo en cuenta un poco el tamaño de la población de la India, debe estar rondando por los 1.500 millones de habitantes, y teniendo en cuenta que el mercado de la India influye sobre algunos de los países y las regiones que están alrededor, como el caso de Nepal, de Bangladesh, de Tailandia, tal vez de Birmania, inclusive puede extenderse hasta Indonesia y hasta Australia. Estamos hablando que le apuntan a un mercado con una población cercana a los 2.200 millones de habitantes. Entonces tienen un mercado ahí asegurado y les ha permitido en este top 25 hacerse presente con muchas de sus marcas en los primeros lugares. Aquí lo podemos ver en los 4 primeros lugares. Luego entonces decíamos, sigue Johnnie Walker. De 6º lugar está Jack Daniels de Estados Unidos de América. Un Tennessee Whiskey con 120.600.000 litros. Esta marca ha venido creciendo en ventas, creciendo en consumo, creciendo en aceptación, a tal punto pues que ya logra estar presente en casi todos los países del mundo.
Hay un dato curioso con respecto a Jack Daniels y en general a los whisky de Estados Unidos de América, y es que ellos por reglamentación no pueden utilizar barricas usadas. Sus barricas para el añejamiento tienen que ser nuevas, tienen que ser de primer llenado. Y entonces para el caso, por ejemplo, de Jack Daniels, esta destilería produce 2.500 barricas por día para poder almacenar toda la cantidad de litros de whisky que ellos están vendiendo. Seguimos en la lista y aquí podemos ver, sigue la India presente, aparece en octavo lugar Jim Beam, también de Estados Unidos de América, con 93.600.000 litros. Sigue la India presente con el Howard Fine, también con 86.400.000 litros. Aparece Irlanda en el puesto 11 con Jameson, con 72.900.000 litros. Canadá se hace presente en la lista, es el puesto 12 con el Crown Royal, con 71.100.000 litros. Aparece nuevamente Escocia con el Ballantines, bastante lejos del Johnnie Walker, son 69.300.000 litros que vende en el 2019. De pronto Johnnie Walker puede llegar inclusive a triplicar las ventas de Ballantines, pero este es el segundo que aparece de Escocia en la lista. Sigue la India muy presente en nuestro listado. Luego llama la atención la aparición en el puesto 18 de un whisky de Japón, el Suntory Kakubin, con 46.800.000 litros. Es una de las dos destilerías emblemáticas, digamos, del país oriental. Tiene sus orígenes estas dos destilerías, esta que aparece en el puesto 18 y la Black Nika que aparece en el puesto 23 con 30.600.000 litros. Tienen sus orígenes ambas destilerías en el trabajo que hicieron los señores Masataka Taketsuro y el señor Shanjiro Tori, que iniciaron labores en las primeras décadas del siglo pasado y que en algún momento encontraron caminos distintos cuando no se pusieron de acuerdo sobre el tipo de whisky que querían hacer en Japón. El señor Taketsuro estaba más inclinado a hacer whisky con el método escocés que había aprendido en su viaje al país del Reino Unido, y el señor Tori estaba pues más inclinado a pensar en un destilado con una identidad propia relacionada con el Japón. Son dos destilerías distintas que hacen parte de esta lista, una en el puesto 18, otra en el puesto 23, y cierra la lista con dos whiskies escoceses, el William Lawson con 29.700.000 litros y el Dewar's con 27 millones de litros. Estas 25 marcas consolidarían un mercado de cerca de 2.365.200.000 litros, pero no son las únicas marcas y etiquetas de whisky que se venden. Aquí hay muchas otras que no aparecen, muchísimas otras que no aparecen de muchos otros países. Ya se produce whisky en México, en Argentina y en muchos otros países. En Colombia se produce whisky. También tenemos whisky que no aparecen acá, como los del grupo Edrington y en general muchas otras marcas, que pues yo diría que podríamos estar hablando de un mercado global del whisky en cerca de 2.800 millones de litros. Si pensáramos en países, esa nueva imagen nos muestra que entonces, según este top 25 de estas 25 marcas más vendidas, la India entonces se hace presente con 1.560.600.000 litros. Escocia le sigue bastante lejos con 369 millones de litros. Cerca está Estados Unidos con 214 millones de litros, un poco más. Y Japón, Irlanda y Canadá con cifras cercanas a los 70 millones de litros cada uno de ellos. Esto entonces nos está mostrando un poco el comportamiento en cuanto a las ventas. Si quisiéramos pensar entonces en consumo, de pronto pensar en consumos por países, entonces Francia lidera nuestro listado de consumo por países con 2.5 litros consumidos por año por persona. 2.5 litros es lo que consume en promedio los franceses por año por persona. Le siguen Uruguay
como primer país de Latinoamérica consumidor de whisky con 1.77 litros por persona por año. Está también entonces Estados Unidos con 1.41 litros por año por persona. En este top 5 le siguen Australia y España, llegando entonces Australia a 1.3 litros por año por persona y España a 1.29 litros por año por persona. El otro que sigue de pronto de Latinoamérica es Venezuela, que alcanza el puesto 12 con 0.91 litros por año por persona. No aparece el número, no aparece un número enlistado para Colombia, pero sabemos que nuestro consumo a corte del 2019 está en cerca de 0.17 litros por año por persona. Es una cifra que se muestra baja a pesar de que viene aumentando el consumo de whisky. Por ejemplo, entre 2015 y 2016 se duplicó el consumo de whisky en Colombia, pero esta es la cifra que estamos alcanzando en este momento, 0.17 litros por año por persona, que se representan básicamente en un 98.6% en consumo de blended y en un 1.3% en consumo de single malt. Estamos viendo que esta tendencia, que es global, también está presente en Colombia. El blended sigue liderando el mercado del whisky. Viene en aumento el consumo del single malt, del whisky de Malta, pero todavía bastante lejos de lo que es el consumo del blended. Entonces, esto en cuanto a los consumos. Ahora bien, nos preguntamos de pronto cuál es el whisky más caro, cuál es el whisky más barato en el mundo. Nos preguntamos cuál es el mejor whisky, tal vez, de pronto cuál es el whisky preferido o el mejor para todos en el mundo. Y bueno, estos datos también los podemos entonces revisar. Resulta pues que yo siempre les he comentado una máxima en el mundo de los licores y que aplica en el mundo del whisky, es que el mejor whisky es el que a ti te gusta y la mejor forma de tomarlo es como a ti te gusta. Pero digamos hay unos referentes en el mundo que han venido haciendo ejercicios, que han venido desarrollando competencias, catas ciegas y que nos entregan entonces unas ideas de cuáles pueden ser estos destilados que se destacan, que se distinguen dentro de todas las etiquetas existentes, que son muchísimas. Tenemos dos referentes en este momento. Uno de ellos, el señor Jim Murray, elabora un documento que se llama la Biblia del Whisky todos los años, y ahí cada año prueba cerca de 4.700 etiquetas y nos entrega a su parecer cuál es el mejor whisky luego de la experiencia que él ha venido recogiendo. Pues bien, en la Biblia del Whisky del 2020, que fue publicada hacia octubre, noviembre del año pasado, 2019, entonces se hace con el galardón el 1792 Full Proof Straight Bourbon de Estados Unidos. Entonces, fíjense cómo va subiendo la aceptación, la popularidad y la calidad de los whisky de Estados Unidos, a tal punto que el señor Jim Murray decide entonces darle la medalla de oro a un whisky de los Estados Unidos. Es un whisky de la destilería Burton 1792. Curiosamente, hace 25 años el mismo señor Jim Murray estableció que la destilería Burton 1792 era la peor destilería del mundo. Pues bien, 25 años después parece que mejoraron, parece que lo hacen mejor y tenemos entonces actualmente esta etiqueta, esta imagen que estamos viendo como el mejor whisky del mundo para el señor Jim Murray. También tenemos otra referencia y es la International Whisky Competition que se lleva a cabo en Chicago desde 2009. Ellos sacan un documento, un reporte anual que se llama el International Whisky Guide, y ahí también nos entrega entonces algunas novedades. Para ellos, en el año 2019, para esta competencia de whisky en el año 2019, entonces
escogieron el Glenmorangie Grand Vintage Malt 1991. Esta botella que estamos viendo entonces fue galardonada como el mejor whisky del mundo. Recordemos que Glenmorangie tiene algunas particularidades muy especiales en su producción. Son los alambiques más altos de Escocia, miden cerca de 8 metros, solo su cuello mide 5.14 metros, lo que hace que el whisky, el destilado en su proceso dentro del alambique, se le generen varios reflujos del vapor, del espíritu del whisky, del espíritu del destilado, reflujos que hacen que vuelva y caiga, entonces el whisky vuelva y entre en contacto con el cobre del alambique, y en la medida en que estos destilados entren más en contacto con el cobre se encarga de quitarle sulfuros, y en la medida en que estén menos dotados de sulfuros, en la medida en que tengan menos esta característica, las barricas pueden imprimirle más sabores al whisky. Es un poco la apuesta de Glenmorangie, una destilería que ha adquirido una fama importante en el mundo del whisky. Hoy en día el Glenmorangie es el single malt más consumido de Escocia, puntualmente en Escocia, y bueno, algo deben saber de escoceses, de whisky escoceses, pues en ese país, en Escocia. Entonces es una marca muy especial, con características particulares. Tienen su propio bosque, por ejemplo, en Estados Unidos, en donde cultivan sus propios robles, construyen sus barricas, se las entregan a alguna destilería en Estados Unidos para que use por primera vez para añejar bourbon, y luego la usan entonces para sus destilados. Es decir, controlan todo el proceso, y pues tal vez bastante merecido este premio que les entrega la International Whisky Competition. Entonces aquí tenemos, además ellos entregan otros premios, por ejemplo la mejor destilería. Entonces para el último año fue para Ardbeg, lleva 2 años ganando como la mejor destilería. Este es una destilería que se caracteriza por entregar destilados o whiskies ahumados. Sus notas son ahumadas y todos lo reconocen como tal. Además se ganó también el premio para esta misma guía de Chicago, se ganó el premio como el mejor single malt sin edad declarada, precisamente con la botella Ardbeg and Oa. Otro de los premios que entregó esta guía son entonces el mejor blended scotch, y este se lo entregaron al Dewars WW32. También entregaron el premio al mejor bourbon, el mejor bourbon del mundo, y se lo entregaron al Maker's Mark. Y entregaron también el premio al mejor whisky japonés, y este se lo entregaron a Kurayoshi Sherry Cask. Entonces tenemos ahí una lista de referencia bastante interesante, que lo primero que debe invitarnos es a buscar y probarlos y entender por qué fueron galardonados por esta guía internacional del whisky, por esta competición, por esta competencia internacional del whisky. Entonces, otro de los datos curiosos, y hablando en cuestión de precios, es cuál es la botella más cara, cuál es la botella más barata. Me encontré en el mercado con una botella muy económica, un blended Scotch whisky que se llama el Gaelic, un precio en el mercado colombiano cercano a los $7.50, que la ubican para mí en tal vez el whisky más barato del mundo. De pronto pudieran haber otros más baratos, me lo dejan por favor ahí de pronto en sus comentarios si conocen alguno más barato que ese. Es el que me encontré, no en las fuentes, sino en el mercado mismo. Y en cuanto al whisky más caro del mundo, hay un dato muy curioso, un dato que inclusive está en el libro de los Guinness Records, y es un whisky escocés de la casa Edrington Group. Estamos hablando del emblemático, del siempre premium de Macallan. Específicamente una referencia es de Macallan Fine and Rare, 60 años de maduración. Estamos hablando de una botella, ahí pueden ver la imagen. Es una botella
muy especial, 60 años de añejamiento, se inició su añejamiento en 1926. Es una botella, se sacaron al mercado solo 40 botellas con esta característica, con estos 60 años de maduración, 60 años en barrica, sacaron solo 40 botellas. Una de ellas fue subastada en Londres en el año 2018 y alcanzó un valor de 1.5 millones de dólares. Estamos hablando de una botella de whisky de 1.5 millones de dólares. Pero la cuestión no termina ahí. Resulta que esta misma botella, al año siguiente, el año 2019, entonces el artista irlandés Michael Dillon la pintó otra de las 40 botellas que estaban en el mercado, de las únicas 40 botellas de este destilado de 60 años en barrica. De las únicas 40 botellas cogió otra, la pintó, le hizo un grabado, ahí lo podemos ver en las imágenes. Y esta botella el año pasado, hacia septiembre del año pasado, 2019, obtuvo entonces un valor de 1.9 millones de dólares. Ahí tenemos entonces la botella más barata y la botella más cara del mercado en cuanto a whisky. Y esta, la más cara, es la botella más cara en cuanto a todos los destilados. Está incluida inclusive en el libro de los Guinness Records. Algunos otros daticos para cerrar. Por ejemplo, en Escocia hay 4 veces más barriles que habitantes. Estamos hablando de que en este momento en Escocia están añejando whisky 22 millones de barriles. Una cifra importante que nos muestra los alcances del mercado de este destilado que ya hoy tiene tentáculos en el mundo entero. Otro dato final, y es que el whisky de grano comenzó a producirse, la primera vez que se produjo whisky de grano fue en 1830, pero la primera vez que se produjo whisky de malta fue en 1494. Y el último datico, tenemos la botella más grande que se ha vendido de whisky, la botella más grande de whisky de malta además, y es un Tony Tull 14 años de maduración, cuya botella tenía un tamaño de 105.3 litros y fue vendida en su momento por 15.000 euros. Estos son, amigos, algunos de los datos del mercado del whisky, del mundo del whisky, que nos alcanza a mostrar hasta dónde llega, cuál es el tamaño de este destilado, la importancia de este destilado, que inicia siendo un elemento de identidad nacional para Escocia, pero que hoy en día realmente es un elemento de consumo mundial. Muchas gracias.